Bueno, muy buenas tardes. Venimos el equipo que hace ya 2 o 3 años estamos desarrollando aprendizaje basado en proyectos. Mucho de lo que se habló, mucho de lo que los compañeros de Crandon ya presentaron. La idea es ir a la educación de este siglo, ir a cambios, a romper paradigmas, y vamos a comenzar entonces con esta propuesta que la pensamos para el nivel de segundo año de liceo. Y la idea un poquito fue, partió de la profesora Atenas Aquino, que es profesora de idioma español, que nos vino a buscar a todos nosotros un poco para que la acompañemos en un desafío que ella ahora va a contar más en detalle. Lo interesante de esto es que con estos proyectos desarrollamos competencias, logramos que la diferenciación en el aula y en los cursos se pueda trabajar de una manera distinta, como hablamos hace un rato, no todos aprenden de la misma manera, entonces es difícil a veces que todos puedan lograr cubrir las mismas competencias. Entonces, de esta manera, con estos proyectos, se puede ver los intereses de los chicos en distintas áreas, y quien es mejor para una cosa potencia a los otros a que puedan resolverla. Es decir, hay todo un trabajo colaborativo muy importante, con un gran nivel de interdisciplinariedad, con mucha interacción entre ellos, entre los estudiantes y también entre nosotros los docentes para crear este tipo de proyectos. Simplemente para dar el arranque, desde esta perspectiva la innovación es genuina cuando se pone en práctica una tecnología alternativa de producción de educación, lo que supone la redefinición estructural del famoso triángulo didáctico. El conocimiento deja de ser cientista para redefinirse dentro del modelo de investigación y desarrollo. Esto lo plantea Inés Aguerrondo, que seguramente habrán escuchado, es una teórica doctora de educación que está a la vanguardia y que lucha porque la educación cambie, y cree que los aprendizajes basados en proyectos son realmente el camino que hay que seguir en este siglo en que estamos. Bien, para dar comienzo a Atenas, simplemente contarles que este proyecto tuvo una inclusión de temas TICs, que ahora en el correr de toda la presentación van a ir viendo, pero que se han utilizado una cantidad de elementos. Nosotros en el colegio tenemos la plataforma Schoology como plataforma que también la conocen por CREA, en plan Ceibal, donde los chicos se manejan en una interacción constante con los docentes, entre ellos. Todo el colegio está en red con esta plataforma, las informaciones, todo se hace allí. Entonces todo este proyecto se desarrolló tomando ese soporte para que se pueda interconectar las disciplinas y para que se puedan interconectar también los docentes. Hubo producción de los chicos por parte de programas de escribir, como Celtics para hacer guiones, Word y PDF para redactar y llevar toda la parte escrita. Se usó SketchUp en la parte de diseño, se usó Blender, que ahora Marcos va a contar un poco cómo él que creó unos tutoriales para que los chicos lo puedan usar, un programa difícil que los chilenos lo han manejado muy bien. Se trabajó en todo lo que es edición de video, fotografía, y bien, toda esta tecnología se utilizó para este programa y para este proyecto. Adelante, Atenas, entonces, como primera que va a contar. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a contar cómo se llevó a cabo el proyecto, cómo se implementó y cómo surgió. Como les dijo Enrique, surge desde idioma español por el primer tema que hay en el programa de segundo año, que es variedades lingüísticas. Cuento brevemente para el que no sabe, variedades lingüísticas son las diferencias que se da en el idioma, especialmente en este caso en español, por diferentes motivos, ya sea la edad del hablante, el contexto en el que se encuentra o la región. Una vez que termino de dar la unidad, pienso una forma de evaluar el tema diferente al escrito tradicional, y aprovecho la oportunidad de que las variedades lingüísticas, especialmente en la parte regional, implican no solo el léxico, sino la pronunciación, y además el programa de idioma español promueve que el alumno termine ciclo básico sabiéndose expresar oralmente y también por escrito correctamente. Se me ocurre evaluar la parte oral. Y pienso, bueno, quizá un video, que graben un video, que hablen. Por ahí lo fui pensando hasta que decidí, se me ocurrió la idea de que hicieran una publicidad. Primero pensé que inventaran algún objeto cualquiera que ellos quisieran, pero me di cuenta que yo no sé nada de video ni de música. Digo, ¿cómo hago para pedirles algo que ni yo sé?
Entonces fui a buscar a Marcos, mi compañero de música, le planteé la propuesta, se me ocurrió hacer un video, capaz que a vos te interesa, me dijo que sí, dale para adelante, lo hacemos, y él me propone invitar a los compañeros de dibujo, de visual, porque quizá también les podía interesar. Le comenté a Enrique y a Anaí, los dos docentes que había en ese momento, me dijeron que sí y me invitaron a una coordinación. Fui a una coordinación y en ese momento, pero por casualidad, se encontraba Daniel Benzano, nuestro profesor de historia de segundo año, por otro motivo. Y Enrique dice, bueno, que empiece Atenas y cuenta y después charlamos con Daniel. Daniel escucha la propuesta que yo le hago a mis compañeros y dice, bueno, pero en vez de que sea un objeto que inventan los chicos, quizá podemos incluir mi materia, y así surge esta propuesta que fue crear una publicidad en lo que los chicos tuvieran que promocionar un producto que hubiera sido de utilidad para los viajes de descubrimiento en los siglos XV y XVI. Y así surgió. Básicamente así se formó el equipo de estos 5 profesores y empezamos a trabajar. Decidimos, bueno, por casualidad también, la hora de coordinación de los compañeros de arte coincidía con nuestra hora de descanso con Daniel y decidimos los lunes al mediodía ir cada 15 días a conversar un poco de cómo íbamos a implementar esta idea. Y bueno, decidimos que al principio pensamos que iba a ser solo de 1 mes, de 2 meses, pero como me advirtió el compañero Marcos, este proyecto va a ir creciendo y fue creciendo y se implementó en varias etapas para ir acompañando y haciendo un seguimiento de los chicos de cómo se iba formando. Bien, las primeras 3 etapas las tomamos como insumos para las notas intermedias, como orales, como otras actividades, y la etapa final, que fue la entrega del proyecto, implicó una nota como el primer parcial para todas las asignaturas. La primera etapa fue ya en marzo, cuando terminamos de dar la unidad de variedades lingüísticas. Creamos, para tener centralizado todo el tema, un curso en Schoology, que es la plataforma que les comentaba Enrique. Surgió la necesidad de darle un nombre al proyecto y le llamamos clip publicitario. Y les presentamos la propuesta a los chicos. Y en esta primera etapa, lo primero que les pedimos, bueno, fue que pensaran el objeto, que pensaran qué se les ocurría hacer en ese video y que nos entregaran la idea, simplemente para guiarlos si iban bien encaminados o no. Entonces, en este grupo que creamos, le pusimos un logo que lo identificara el proyecto, el nombre, y le fuimos agregando carpetas según lo que fuésemos pidiendo a lo largo de estos meses. La primera carpeta decía proyecto clip publicitario y después lo fuimos limando un poquito y fue la segunda entrega, la tercera entrega y la entrega final, que es la primera carpeta que ven acá. Esta fue la propuesta, que es la que les mostré al principio. Crea un video que sea un comercial de televisión, deberá promocionar un producto que hubiera brindado alguna utilidad a navegantes en sus travesías por el Océano Atlántico durante los siglos XV y XVI. Y así los chicos comenzaron. Bien, les voy a contar solo de mi materia. Lo que yo esperé de este proyecto y lo que quería evaluar era que los chicos investigaran sobre un determinado país hispanohablante, que fue por sorteo nada más, los equipos. A uno le tocó Colombia, a otro le tocó España, a otro Argentina, Chile. Y los chicos tenían que estudiar, tenían que investigar qué características tiene el léxico de ese país, qué características tiene la pronunciación. Algunos buscaron en internet, otros fueron a la biblioteca. Algunos tuvieron la suerte de que conocían un familiar, de que tenían un familiar que viajó o que vivió en ese país y me mostraban videos, grabaciones. Y bueno, yo busqué que en su guión, que tuvieron que hacer, que ahora les voy a contar, aparecieran esas palabras y que en el video intentaran imitar lo mejor posible la pronunciación del país que les hubiese tocado. Bien, de historia, Daniel, si quiere decir. Gracias. No, bien breve. 2 cosas rescato que dijo Atenas.
y que los compañeros hoy del Crandon también lo decían. A veces el tema del tiempo, ¿no? A veces las instituciones no tenemos tiempo, el espacio de la coordinación no existe y a veces son buenos, nada, los corredores, esa charla rápida y generar los espacios de alguna manera. Y como por accidente, porque realmente yo me sumé a la propuesta porque iba por otra actividad que tiene que ver con una salida didáctica que coordinamos entre visual e historia. Y nada, y me encontré con esto y yo había visto los viajes de descubrimiento, ya se había trabajado el tema, los chicos deberían manejarlo, lo podían aterrizar en un tema concreto, que eso también está bueno y así se dio. Pero el logro fue realmente el resultado del equipo, ¿no? De cómo lograron vincular, ¿no? La transversalidad de las distintas asignaturas. Porque, y eso me pasó en otra experiencia este año, ¿no? El sistema nuestro está tan dividido y el chico es el mismo. Y cuando hacen la sinapsis, ¿no? Cuando hacen los cruces, y lo hacen. Y en proyectos de estos es cuando se ve que lo hacen, que incorporan todas las asignaturas. Nada, eso. Bueno, en dibujo, en visual y plástica, se tomó el tema de publicidad, como ya dice el título, y como en segundo año lo que se trata es de isologotipo, logotipo, isotipo, se trabajó con eso en función de lo que decía Atenas y decía Daniel, ¿no? De acuerdo al tema que se trabajó, ¿no? De los siglos XV y XVI. Y bueno, y además de la parte de boceto y de dibujo, eso después se llevó a SketchUp, ¿no? Y que bueno, no quiero decir mucho más porque los resultados después se van a ver y me parece que es lo más lindo, ¿no? Bueno, en Sonora particularmente hay cosas de este proyecto que fueron, a mi juicio, muy importantes. Es que ya en segundo año estos chicos se enfrentaron cara a cara con lo que hace a la ley de derechos de autor y el hecho de que no cualquiera puede agarrar una producción de otro y usarla. Porque en principio dijeron, agarramos la música y la ponemos, bueno, sí. Pero en los hechos, cuando ellos se vayan a enfrentar a una producción profesional, eso está condicionado por las leyes correspondientes. Entonces hicimos una breve investigación acerca de cuál es el marco que hay que regula los derechos de autor y fue una parte importante. Otra parte importante tuvo que ver con la elección de un software que hiciera posible que ellos trabajaran sin tener que acceder a un software ilícito para ser directo. Entonces eso nos llevó a una investigación de un software que descubrimos que ya habíamos tenido la suerte de trabajar antes, pero que le descubrimos otra faceta, que es Blender, donde ellos tienen que trabajar a un nivel más bajo porque no les da todo resuelto Blender. Y eso fue para ellos un aprendizaje importante porque implica que aprieten 7 clics más que algo que tiene todo predefinido. Las transiciones no están hechas, las diferentes placas y los diferentes videos tienen que ordenarse estratégicamente donde ellos hacen, no los ordena solo. Una serie de cosas que hacen a que ellos realmente trabajen en un nivel de producción más bajo que implique que tomen decisiones y que puedan manejar la herramienta. El software fue importante porque teníamos que manejar un software libre porque en la institución no podíamos condicionar a los chicos que trabajaron con un software en su casa y otro en la institución. Y otra cosa importante del software fue que lo llevó justamente a descubrir un software libre que tiene un montón de prestaciones que hace posible que ellos los descarguen en cualquier lugar sin dificultades. Implicó también un poco más de trabajo porque a lo que el software no les daba todo resuelto, tuvimos que hacer una serie de tutoriales para que ellos pudieran acceder a ese tutorial y repetir los pasos sin que entraran en un caos de no saber qué decisiones tomar. En ese sentido, Marcos se embanderó del Blender, se puso a estudiar, a trabajar, a investigar y creó una serie de tutoriales que fueron espectaculares y que superaron, la verdad que felicitaciones porque ese trabajo fue increíble porque superaron la expectativa. Los chiquines aprendieron tan bien la herramienta que nosotros mismos cuando ahora vean los resultados quedamos sorprendidos de lo que lograron ellos con el manejo de ese software.
¿sí? Dentro del software que hay libre, este software libre permite, por ejemplo, trabajar con una pantalla verde para hacer combinación de diferentes cosas y era un punto importante. Otra cosa importante fue que tuvieron contacto con un productor del medio importante en lo que hace a la producción audiovisual, que se hizo una jornada, un evento donde él asistió y mostró diferentes publicidades que están no en Uruguay, sino en todo el planeta, siendo transmitidas con mucha frecuencia, también publicidades premiadas, directamente con el creador de la idea, que más allá de toda la parte de producción que implica las herramientas, la idea, como vimos hoy en todos estos casos, tiene un valor fundamental. Entonces les dio su perspectiva desde el ámbito profesional y real de lo que implicaba la idea y de cómo casarse de una manera importante con esa idea para llevarla adelante. Después hablamos de lo del software, hablamos de lo que hace al marco legal de los derechos de autor y ellos se esforzaron por hacer sus producciones, hacerlas creativas, de tal manera que cumplieran con esa pauta. Y una cosa en la producción fue que nosotros trabajamos específicamente a lo que hace el paisaje sonoro, a los sonidos de ambientación y a la música de ambientación. Y en lo que hace a cada uno de esos elementos, ellos tenían que realmente, para lograr resultados óptimos, hacer coincidir cada uno de esos eventos en los lugares que correspondía. Hacer un ordenamiento en el tiempo de los eventos de tal manera que los resultados fueran los que ellos querían y no lo que la herramienta les permitía. Entonces, por ejemplo, una de las cosas fundamentales es que en Movie Maker hay algunos, que es un software al que acceden con facilidad, hay algunos márgenes de tiempo que están condicionados de acuerdo a cuál sea el Movie Maker que uno tenga. Entonces, implicó que ellos pudieran organizar los eventos en el tiempo en forma precisa, vinculándose con una herramienta, este software que realmente los llevó para hacer segundo año de liceo a un nivel de complejidad en el manejo de la computadora que era importante. Básicamente esos eran los tres elementos y sobre todo que en el colegio había un plan para distribuir la carga horaria de las tareas domiciliarias. Hacer este proyecto implicó que ellos trabajaran en una tarea domiciliaria que les rendía por 4. Bueno, en definitiva, básicamente son las cosas importantes que me parece que tenían que ver con el área de la música. Bien, además de los contenidos específicos de cada asignatura, obviamente que los 5 docentes considerábamos necesario que existiera ciertos aspectos que para los 5 eran importantes. Que buscamos la creatividad de lo que hemos estado hablando desde hoy y desde ayer, el trabajo colaborativo y que los chicos afronten diversas adversidades, bueno, como trabajar con programas nuevos, como investigar un tema del que no sé mucho, o trabajar con compañeros que de pronto, bueno, no los conozco tanto y me tocó con ellos y tengo que juntarme, tengo que ver hasta desde, bueno, no sé de dónde juntarme, todo ese tipo de problemas que surgen en cualquier trabajo en equipo. Los equipos fueron de 4 integrantes, los creamos nosotros, teniendo en cuenta, bueno, las diversas condiciones de los chicos. Y todos los avances se hicieron mediante Schoology en este grupo que les contamos que creamos especialmente para este proyecto. Bien, la segunda etapa fue en mayo, ahí ellos ya tenían que pensar qué iban a decir en la publicidad y tenían que escribir un guión. Trabajaron un poquito con Marcos sobre ese tema y conmigo ahí básicamente se les corregía la ortografía, la redacción y ya iba viendo que existieran esas palabras que eran propias de la variedad lingüística del país que les hubiese tocado. El guión lo escribieron con CeltX, es un programa libre también, así como Blender, que ellos aprenden las pautas para escribir un guión. Y ese programa te va llevando, pones los personajes, pones las escenas, y fue espectacular porque automáticamente ya lo expulsa el programa en PDF, y ese es el formato mejor que podíamos usar para subirlo a la plataforma y leerlo todos los docentes con facilidad. Bien, la tercera etapa fue en junio. Ahí tenían que entregar una reescritura del guión, donde, bueno, tenían que arreglar las cosas que se les hubiese corregido. Ya para el profesor de sonora tenían que entregar los sonidos de ambientación, el paisaje sonoro y la música de ambientación. Y para los compañeros de visual tenían que entregar el primer diseño del logo o del isotipo. Todo esto nos fue sirviendo como notas intermedias a la hora de evaluar a los chicos. La última etapa fue a principios de julio, finales de junio. Ahí ya tenían que entregar el clip pronto, el guión final,
después de haber sido depurado varias veces, y el objeto que hubiesen inventado. Tenían que materializarlo y traerlo a la clase. Lo que utilizamos los compañeros fue la fecha que se nos había estipulado como el parcial. Bueno, ese día tenían que traer todo, el clip, que en realidad lo tenían que subir a la plataforma, el objeto y el guión. Ese mismo día en el que ellos tenían marcado, bueno, hoy es el parcial de idioma español, bueno, ellos tenían que hacer una defensa oral, medio parecido a lo que contó ayer el profesor de matemática en su proyecto, donde estábamos los 5 como si fuera un tribunal, un examen. Los chicos se paraban enfrente y de fondo estaba la clase mirando. Nos contaban de que primero los dejábamos que contaran libremente ellos su proyecto y luego cada docente le hacía alguna pregunta al azar a los compañeros para ver si todos habían trabajado, para ver cómo lo habían realizado, los lineamientos, etcétera. Una vez que terminaban de exponer y de responder nuestras dudas, le dábamos un espacio abierto al grupo para que también hiciera intervenciones, para que o les hiciera preguntas, o bueno, qué podrían haber mejorado, o qué les gustó más, o qué no. Y los corregimos en base a una rúbrica que nos llevó bastante tiempo elaborar, que les mostramos cómo es, les cuento brevemente. En cada asignatura se pedía una serie de aspectos que fue más o menos lo que les contamos. Esos aspectos, que por ejemplo en mi materia era la ortografía y la redacción del guión, la variedad lingüística en la parte léxica y en la parte de la pronunciación, eso sumaba una nota total de 12. Pero quizá en idioma español fue 12, pero no fue entregado en fecha. O quizás la defensa oral no estuvo tan buena. Entonces tenían una nota en cada asignatura y una nota en los aspectos generales, que eran la fecha, la defensa oral y la originalidad de la propuesta y el objeto. Y eso también sumaba 12. Entonces, ¿cómo llegaba el chico a tener una nota, por ejemplo, en mi materia? Tomaba la nota que se había sacado en mi asignatura y la nota que se había sacado en los aspectos generales y así generaba un promedio entre ambas. Quizás un determinado alumno conmigo fue 2 en el proyecto, pero en visual fue 10 y en historia fue 11, dependiendo de lo que cada docente evaluara. Bueno, y elegimos algunas capturas de pantalla como para que vieran un panorama general y después 2 videos para que vieran el producto final. Vamos a ver el video. Los chicos inventaron una camiseta reversible que servía tanto para el frío como para el calor. Después este video también lo vamos a ver. Los chicos inventaron una máquina para conservar el agua, para guardarla. Después en este video que acá no se logra ver, inventaron una especie de infusión que les servía para combatir ciertas enfermedades. Bien, este equipo inventó una campera también que servía para la lluvia y era propicia para esa época. Este equipo también inventó una bebida contra diversas enfermedades que podrían contraer. Este equipo inventó el Frutident, que era una serie de frutas para el aliento. Después, este equipo de acá inventó una caja que contenía alimentos y ellos con una cadena la tiraban al agua y el agua permitía mantenerla fresca, los alimentos. Después, este equipo, como lo ven ahí con el gorrito de cocinero, inventaron un chocolate al que le incluían ciertas propiedades que hacía que fuera beneficioso. Bien, y este es uno de los 2 proyectos que elegimos para compartir con ustedes. Está empezando a refrescar. Sí, con la playera ya no es suficiente. Rayos, güey, tenemos que ir a buscar una sudadera. Está empezando a refrescar. Sí, con la playera ya no es suficiente. Rayos, güey, tenemos que ir a buscar una sudadera. Qué calor que hace, güey. Esta chamarra me tiene acalorado. Qué bueno que estaría tener un pantalón corto.
Tomen, aquí tienen la nueva ropa por. ¿Qué es esto? Esta es la nueva ropa reversible a vapor, hecha para facilitar los viajes marítimos. ¿No te ha pasado que has estado mucho tiempo cambiándote de ropa? ¡Sí! La ropa por tiene un lado de lana para el frío y otra para el calor. ¡Qué chulo! Ahora no tendremos que gastar tiempo en cambiarnos de ropa. Y ahora no tendremos que llevar muchas prendas en los viajes. ¡Yay! Y para cuando hace mucho frío, tienes las partes enganchables para la playera y el pantalón corto. ¡Cómpralo ya! 2 en 1. ¡Difícil para ninguno! Y ahí al final aparece el logotipo que trabajaron en visual también un poco fuerte. Como vieron, usaron el efecto chroma key. Es un efecto difícil, es un efecto que para que quede bien, hay gente profesional o que estudia que a veces, mismo en televisión, vemos que el efecto no queda tan bien. La verdad que nos sorprendió a todos, porque inclusive movieron a los padres, movieron a la familia, hubo padres que salieron a buscarles pantallas verdes, telas verdes, no sé, fue una locura que generaron en las casas con este proyecto, los fines de semana, los domingos. De todo eso nos enteramos después cuando fue la defensa, porque nosotros no sabíamos mucho lo que pasaba con esto cuando ellos estaban trabajando en las casas con los grupos. De todo eso en la defensa salió, cuando se les hacía preguntas, qué fue lo mejor que les dejó, por ejemplo, esta experiencia. Ellos decían conocer a compañeros con los cuales nunca habíamos tenido un vínculo tan directo, pero este proyecto nos acercó y ahora tenemos nuevos amigos. O sea, se dieron una cantidad de cosas más allá del aprendizaje en sí, de todo lo que significó las asignaturas, ¿no? Hubo otras cosas que tenían que ver con lo social muy interesantes. Lo vimos, ¿no? Vamos a acá. ¿Te quedás sin agua y estás sediento? ¿Perdido en el mar? Pero qué bajón. Esto es como una pileta sin fondo. Nunca vamos a poder llegar a la tierra. Ojalá que el rey mande a alguien a rescatarnos. ¡Qué piola que sos, Dios! Gracias por esta lluvia. ¿Finalmente llueve y solo tomás una gotita de agua? No, Tomás, estamos en el horno. Y además me toca encarar a esta piba que está loca. ¿Vos te estás haciendo el ¿Te quedás sin agua y estás sediento? ¿Perdido en el mar? Pero qué bajón. Esto es como una pileta sin fondo. Nunca vamos a poder llegar a la tierra. Ojalá que el rey mande a alguien a rescatarnos. ¡Qué piola que sos, Dios! Gracias por esta lluvia. ¿Finalmente llueve y solo tomás una gotita de agua? No, Tomás, estamos en el horno. Y además me toca encarar a esta piba que está loca. ¿Vos te estás haciendo el vivo? Vení a laburar y limpiar todo el barco vos. ¿Pero qué decís? Ni loco. Y además me da fiaco. No se pueden discutir en este momento. ¡Qué yeta! No te enojes, tenemos la solución. Yo soy Solana y lo que ustedes necesitan es el PUAV. ¿El PUAV? PUAV, Producto Universal de Agua Valiosa. Almacena el agua. Calma tu sed. Mantente limpio. Mata las bacterias con nuestro pack de limpieza. ¡Seco Pau! ¡Cómprate el PUAV! Lamentamos que es el desfasaje, pero... Bien, para ir cerrando ya, lo interesante de todo esto es reflexionar acerca de qué temática curricular vincular con otra asignatura, ¿no? Cuando uno se propone este tipo de trabajos, elegir una que consideremos apropiada para disparar un tema. En este caso fue Atenas la que vino con el tema y nos buscó un poco a nosotros. Ese es un poco el camino. Siempre hay alguien que da el puntapié inicial en esto de los ABP y entusiasma a otros y lleva
a que salgan cosas. ¿Qué herramientas TIC serían las adecuadas a lo que creamos cuando hay un proyecto? Bueno, por ejemplo, el WhatsApp sirve muchísimo para poder, el tema de los tiempos, como hablaba hoy Daniel, o como se habló acá. Nosotros muchas veces armamos un grupo entre nosotros, hiciste esto, te mandé tal cosa, míralo, más allá de que están todo el tema de los drives, ¿no? Google Drive, todo lo que nos sirve de cuando creamos los documentos también, lo vamos corrigiendo entre nosotros sin necesidad de reunirnos. La plataforma educativa para nosotros fue un medio espectacular para todo, con los chicos y con nosotros también, pero no es menor, las coordinaciones son muy importantes, porque cuando uno se ve cara a cara y cuando uno habla, debate y salen las ideas en el equipo, en el momento, la casualidad de que Daniel se incorporó salió gracias a que hubo un cara a cara, ¿no? Entonces, como siempre, como también lo dijimos ayer, no desechamos lo tradicional, sino que lo tradicional y lo tecnológico van juntos y hacen que se produzca mejor, que se puedan encontrar nuevos caminos, nuevas formas de aprendizaje. Lo que recomendamos es jugársela, arriesgarse e intentar, porque nos parece que en estos encuentros de coordinación, que a veces son cortos, salen cosas muy interesantes como esta y otras experiencias que hemos tenido y que en este momento estamos teniendo. El número de proyectos, por suerte, en nuestro colegio está creciendo y de docentes que se están involucrando en distintas áreas es cada vez más. Es una cosa súper buena. Y nada, quizá nos gustó esta frase para cerrar, que la dijo Janos Piven, un artista plástico uruguayo-israelí, que dijo esto en una conferencia TED. No podemos aprender a dibujar como Picasso, pero podemos aprender a mirar el mundo de una manera distinta como lo hizo Picasso. Y creo que es lo que nosotros debemos hacer hoy en la educación, mirar la educación de una manera distinta a como se estaba mirando hasta ahora y romper paradigmas y buscar otros caminos para que el aprendizaje sea divertido, entretenido y que por sobre todas las cosas interesante y le deje algo a nuestros alumnos. Muchas gracias.